Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en una sesión clase más de Derecho Civil 2, relativo a lo que estábamos viendo en clases pasadas, que es Derecho de las Obligaciones, ¿no? Teoría general de las obligaciones. Y en este segmento o en esta sesión clase vamos a darle continuidad. En clases anteriores mencionábamos de forma muy genérica algunas de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Como si fuesen, o comparándolo como a las fuentes generales del derecho. Entonces, de hecho, pues por ahí mencioné un autor, ¿no? En donde pues claramente expresa que hay una cierta confusión, por ejemplo, en cuestión a la interpretación de las fuentes de las obligaciones. En cuanto a la ley, por ejemplo, sabemos que la ley es una de las principales fuentes del derecho, ojo, ¿no? De fuentes generales del derecho, fuentes en realidad clasificación a fuentes formales del derecho, que es la ley, la jurisprudencia, eh, la costumbre, los principios generales del derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa tesitura también nace o yace como fuente de las obligaciones. Sin embargo, el autor que mencioné en la sesión clase pasada o antepasada, la verdad es que ahorita no recuerdo, eh, especifica o explica que la ley no emana obligaciones, sino que las contempla, las contiene. Entonces, es como ajustarse a un supuesto jurídico. Lo mencionaba o lo relacionaba, por ejemplo, con la materia penal, por ejemplo, lo que se implican también la descripción en el Código Penal como delitos. Entonces, solamente por estar contenida en la ley no significa que todos vamos a ser sujetos o vamos a ajustarnos a esa descripción o a ese tipo, como se le conoce en derecho penal, sino que al realizar o al manifestar la conducta, es decir, la voluntad del individuo, es cuando nacen las consecuencias del derecho y ahí es donde se empieza a encuadrar, ¿no? Depende de lo que hagamos, es obviamente también la ley que va a aplicar o la ley que va a regir. En ese sentido, eh, bueno, pues la explicación al respecto emana precisamente que una de las principales fuentes de las obligaciones, y como ya lo vimos también la sesión clase pasada, relacionado ahora sí con, por ejemplo, alimentos, muy relacionado a Derecho Civil 1, el parentesco, entre otras circunstancias o situaciones. Sin embargo, también el que tengamos parentesco civil, consanguíneo, afín, no implica que de ahí yace o nace una obligación para con nuestros parientes. Siempre y cuando la situación se ajuste al supuesto jurídico, ahí es cuando las cosas empiezan a tomar importancia para el derecho. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que obviamente pues la ley sí es una fuente generadora o que puede llegar a generar obligaciones, porque las contiene obviamente los lineamientos, las normatividades. Sin embargo, bueno, pues resulta esto de con una conducta humana o un hecho jurídico. De hecho, había por ahí dejado una tarea la semana pasada relativa a la diferencia entre hecho y acto jurídico. Bueno, pues en esta sesión clase en particular vamos a ver un poquito al respecto. ¿Ok? Entonces voy a compartir una diapositiva que contiene otra de las principales fuentes de las obligaciones, que es otra importante fuente que me gusta o me gustaría compartir y obviamente que es importante, ¿no? Y al ver teoría general de las obligaciones es menester agotar a los contratos como una de las principales fuentes generadoras del derecho. Por supuesto, vamos a estudiar más de explorado derecho, sin embargo, poner énfasis en este aspecto, ¿no? De los contratos, por ejemplo, de las principales fuentes de las obligaciones. Ahora bien, esta presentación va a estar disponible pues al finalizar la sesión clase en la plataforma correspondiente y solamente hay que estar al pendiente de las clases posteriores, a su vez también de las tareas o actividades asignadas.
Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Voy a presentarla desde el principio, que son, bueno, la fuente de las obligaciones, pues son los contratos. Una de las principales son los contratos. Y bueno, para esto me permito aquí poner o darle pues la lectura que corresponde, que es la más autorizada doctrina. Ojo aquí, porque de hecho la doctrina, recuerden ustedes que es también una fuente generadora, pero del derecho, ¿no? Doctrina, jurisprudencia, ley, costumbre, principios generales del derecho. Entonces, la doctrina nos explica que toda obligación, ojo aquí ya se está refiriendo a las obligaciones, tiene su fuente u origen en la ley, ¿sale? Que esta es la única fuente legítima. Por ahí también dejé una actividad, una tarea relativa a diferenciar tres palabras similares en referencia a que todas tienen relación evidentemente con el derecho, que es lo legal, lo legítimo, eh, este, entre estos aspectos, ¿no? Es la única fuente legítima, ojo, que causa o da nacimiento de todo lazo o nexo jurídico. En este caso, pues son los nexos jurídicos los que nos conectan, ¿no? Precisamente con la normatividad e inclusive pues con otros sujetos también del derecho. En este caso, pues nexo jurídico también se le puede denominar así a la obligación, un nexo jurídico, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, en cualquier sistema de derecho escrito, como lo es el nuestro, la obra del legislador es, en último término, la causa generadora de las obligaciones. Y ojo aquí, no es contradicción. ¿Por qué? No menos cierto resulta que la ley por sí sola no es la causa única de su nacimiento, sino que por el contrario, lo que da vida a las obligaciones son los diferentes acontecimientos naturales y acciones humanas, que son los hechos y los actos jurídicos. Entiéndase lo siguiente, yo sé que ustedes ya investigaron en su momento la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Entonces, en este sentido, este párrafo ya nos remite a la diferenciación entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Por ejemplo, aquí nos explica de forma explícita. Lo que da vida a las obligaciones son los diferentes acontecimientos naturales. Paro ahí. Acontecimiento natural que son hechos jurídicos, ¿sale? Entonces relaciono los acontecimientos naturales con los hechos jurídicos. Y ahora sí, los separo. Y acciones humanas. En este sentido, me voy obviamente también al otro término, que son actos jurídicos. Las acciones humanas provocan actos jurídicos. Los acontecimientos naturales provocan los hechos jurídicos o son resultado, en este caso, clasificados como hechos jurídicos. Ok, aquí en este punto espero que se esté entendiendo, que actualizan los supuestos normativos contenidos en la ley. Entonces, ya sea que existan acontecimientos naturales o conductas humanas que también provoquen, ambas provocan consecuencias en el campo del derecho. ¿Por qué? Porque son relativas. O sea, no todo acontecimiento natural o no todo acto humano implica que va a ser importante o relevante para el derecho, sino solamente las que están contenidas en la ley. ¿Por qué? Porque son de trascendencia, son importancia. ¿Quién les da esa importancia? Nosotros mismos, los seres humanos. El legislador se percata de ello, ¿no? Entonces, obviamente, pues él se encarga de legislar y obviamente, pues tras un proceso, obviamente, pues también legislativo, en el cual, bueno, pues se tiene que haber una iniciativa, una propuesta, una discusión, obviamente entre los legisladores, una aprobación por mayoría o por unanimidad y una promulgación, así como una iniciación de la vigencia, que son de forma genérica los pasos del proceso legislativo. Entonces, vean cómo también es un proceso, o sea, no es una cosa fácil que el legislador solamente tenga la potestad de, hoy se me ocurrió legislar, obviamente, pues
los jaboncitos para baño, ¿no? Un ejemplo un poquito burdo, pero es decir, hacer una norma, ¿no? Que los regule, que los contenga, que les ponga inclusive, por ejemplo, impuestos, o que los quite del mercado, que los prohíba, que los haga esto. Entonces, observemos cómo obviamente no es tan sencillo, existe un proceso legislativo y obviamente esto radica a partir de un consenso, por eso se dice que nuestro país es democrático, pero no me salgo de la tangente. Entonces, solamente ciertas conductas humanas y solamente ciertos actos, bueno, más bien ciertos acontecimientos naturales son los que van a provocar consecuencias en el campo del derecho. Ni toda conducta humana, ni todo acontecimiento natural o humano tiene consecuencias en el campo del derecho. Entonces, bueno, pues entiéndase cuáles sí, por su importancia, por su relevancia, por su trascendencia, porque ya están contenidos en una ley. Por ejemplo, el nacimiento de un nuevo ser humano, por supuesto que es un acontecimiento natural, obviamente sí concebido de lo que es un acto humano, por supuesto, tiene que ver el ser humano, tiene ahí, obviamente, pues, noción de, ¿no? Y también puede intervenir o no en ese nacimiento, a favor o en contra. Sabemos obviamente lo que implica estar a favor, obviamente ser pro vida, ayudar, cuidar, desear, obviamente pues la maternidad o la paternidad también se podría decir, o no. Entonces, esto también son, al final del día, son decisiones que impactan en el derecho, ¿no? Pero por sí mismo, la naturaleza, digamos que es la naturaleza del ser humano es esta, ¿no? Obviamente, pues también la reproducción va dentro de lo nato, lo natural del ser humano. Entonces, esta parte es normal, es un acontecimiento obviamente pues natural, ¿no? Que es dar a luz a un bebé. En este sentido, obviamente, pues una nueva vida implica que existe una nueva persona, que obviamente una vez que es concebida como persona, que es viable para el derecho civil, más adelante, no sé si ya por ahí estudiamos en su momento lo que significa la viabilidad para el derecho civil. De hecho, hay una controversia también en el sentido de en qué momento es considerada una persona concebida, porque en la redacción del legislador, en ocasiones al referirse obviamente pues al nacimiento de una persona implica desde que es concebido. Entonces, ahí hay pues una interpretación distinta. Me explico dos. La primera es el concebir desde que obviamente pues existe obviamente pues la cópula y de ahí obviamente pues que se fertiliza el espermatozoide al óvulo, puede ser esa pues la forma, una de las formas de decir la concepción, ¿no? O de obviamente definir a la concepción desde ese punto, desde ese momento. Entonces, de ahí en adelante, pues lo que implica es la gestación, o el alumbramiento y obviamente pues ya el desarrollo de una nueva persona, de un bebé que obviamente pues se desarrolla por etapas. Pero otros obviamente pues no toman en cuenta desde ese punto, sino desde que es concebido. Entonces, desde que es concebido, lo entienden o se puede entender también desde que se da el alumbramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese momento, el bebé es viable. Lo que le suceda en el proceso de gestación pudiera ser, porque hay unos que obviamente pues no lo logran, ¿no? Inclusive ya, vaya, pueden morir por causas inclusive naturales provocadas dentro, pues obviamente, pues del útero de la madre. Sin embargo, entonces ahí es donde existe esa disputa, ¿no? ¿Desde qué momento es concebida una persona? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles o en esas interpretaciones. Aquí lo importante es que existen diferentes interpretaciones, ¿sale? Entonces también por esto viene la jurisprudencia, ¿no? A suplir ciertas circunstancias, situaciones, y obviamente que el legislador por ahí, o que queda al aire, ¿no? Que queda a raíz de la interpretación. Hay normas que son muy claras, o hay normas que se pueden llegar a contradecir unas a otras. Entonces, no puede ser la ley tan, digamos que tan contradictoria, tan paradójica,
tan incongruente, ¿no? Porque obviamente pues hay principios legales como el principio de la congruencia, perdón, que también tiene relación, ¿no? Con los actos que emanan de la autoridad. Entonces, por ejemplo, una sentencia de un juez no puede ser incongruente, ¿no? Porque carece del principio de incongruencia. Esto lo van a ver más adelante en procesal. Sin embargo, bueno, pues tiene que haber, obviamente, lógica, tiene que haber sentido común dentro de la ley. Entonces, el legislador es quien imprime esa voluntad. O tal vez inclusive hay formas, no inclusive hay formas, hay diferentes maneras de interpretar la ley. Entonces, inclusive existe una clasificación de la interpretación legal, ¿no? Obviamente, pues, que puede ser a la letra, obviamente, pues, imprimiéndole la voluntad del legislador, entre otras, ¿no? Pero bueno, esto lo hago o lo explico en referencia a los acontecimientos naturales y a las acciones humanas, ¿sale? Porque ya expliqué que, por ejemplo, un nacimiento puede ser un acontecimiento natural, por ejemplo, también un desastre natural, que dijeran, bueno, pues eso no es que exista una ley de desastres naturales, ¿no? Sino que el desastre natural puede implicar, puede impactar, puede afectar, puede terminar con la vida, con una o varias vidas humanas, puede afectar el patrimonio de diversas personas, afectar el patrimonio cultural de la humanidad inclusive o afectar el patrimonio del Estado. Entonces, todo esto se legisla, o sea, tiene una consecuencia. ¿Qué pasa, no? Si existe un acontecimiento o si nos pone en un estado, obviamente, pues, de emergencia, obviamente, pues, una emergencia natural en el cual, bueno, pues lo primero que se debe salvaguardar pues, son las vidas, ¿no? El patrimonio pues se deja atrás. Se recomienda obviamente pues la documentación más importante, sino obviamente lo primero es la vida y lo posterior se puede recuperar y obviamente existen diferentes procesos. Todo esto está legislado. Entonces, esos son los hechos, bueno, más bien los hechos jurídicos o los acontecimientos naturales que la ley contempla, que tienen consecuencias en el campo del derecho. Ahora, las acciones humanas no todas impactan, ¿no? En algún momento llegué a mencionar un ejemplo de, por ejemplo, hoy se me ocurrió cocinarme unos hot cakes, ¿no? En la mañana. ¿Qué de trascendente tiene eso para el derecho? Absolutamente nada. Mientras yo no dañe o no rebase la esfera jurídica de otra persona, de otro ser vivo, y digo ser vivo porque inclusive ya está, los animales, ¿no? Poseen obviamente pues ciertos derechos. Entonces, y eso también entra en un campo de discusión en un momento dado y dijera, yo soy partidaria, obviamente, pues de la protección a los animales, eh, contrario al maltrato, por supuesto, de cualquier especie, ¿no? A menos, obviamente, que la ley también inclusive así lo marca, que constituye una plaga. Sin embargo, pues se entiende que son seres vivos. O sea, desde ese punto de vista, creo que soy o parto de ser empática. Sin embargo, en un momento dado, y eso lo trataba, lo platicaba, lo comentaba con un amigo que es penalista, en el cual explicaba, ¿no? Obviamente, sí, existe una ley que protege, que regula, que contempla derechos de los animales. Sin embargo, él así lo expresó, pues yo no estoy de acuerdo con la denominación derechos, ¿sale? Porque yo creo que, bueno, ya no entramos muy en particular en ese punto de vista, porque el tema era otro en realidad, pero este, me parece o me percaté que fue en relación a que los derechos pues, los atribuye única y exclusivamente o que son reconocidos. Ya la ley no te los otorga a partir de una reforma en cuestión del principio pro persona, del principio progresivo, de los derechos humanos de índole internacional inclusive, la ley no te los otorga, la ley te los reconoce, ¿sale? Inclusive la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, antes estaba redactada, por eso la redacción es importante dentro de lo que es la propia ley. ¿Por qué? Porque da pautas a interpretaciones, ¿no? La ley te otorga, ¿no? Te otorga, reconoce, garantiza los derechos humanos establecidos en esta Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente, bueno, reconoce los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces,
de los que ésta sea parte, ¿no? Simplemente, obviamente, pues te abre el universo, ¿no? En el sentido de, hay derechos humanos que no están contemplados en la Constitución mexicana porque, pues, sencillamente porque somos una, pues, una sociedad, obviamente, pues, autónoma, distinta, a lo mejor con costumbres distintas, que existan otros derechos en alguna otra región de, obviamente, pues del mundo, del universo, donde exista un derecho considerado como un derecho humano, pero que no llegue a aplicar aquí, salvo casos excepcionales, por ejemplo, que si lo contempla y es reconocido universalmente como un derecho fundamental, un derecho humano, por supuesto que en su momento dado, aquí si se violenta, si se entorpece, por ejemplo, si no se garantiza como debe de ser, pues se puede pedir esa garantía constitucional, ¿no? Que el primero constitucional contiene en ello. Sin embargo, es a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, en el hecho del reconocimiento de la ley, de la interpretación, de la forma de redacción. Entonces, todo esto es muy importante. Por eso hay ciertos actos jurídicos y hechos jurídicos que sí son trascendentes para el derecho y otros tantos que no lo son. ¿Sale? Son simples hechos naturales, son simples actos humanos que no van más allá o que no trascienden en el campo del derecho. Pero hay otros que sí por su naturaleza. Obviamente, o cuando regularmente también es cuando existe un conflicto, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo pues más adelantito. Ahora, así lo sostiene el gran civilista francés Boniface en su obra Elementos del Derecho Civil, Derecho de las Obligaciones, de los Contratos y del Crédito, cuando dice que al mismo tiempo estamos obligados a declarar que las obligaciones ya se deriven de actos o hechos jurídicos encuentran su origen en la ley erigida, por tanto, como fuente suprema de las obligaciones, inclusive lo marca como una fuente suprema, observemos esta parte, se hace bien al considerar la cuestión en todos los aspectos, siempre se encontrará la ley, en el sentido amplio del término, como origen de los efectos del acto y del hecho jurídico. Por tanto, el mecanismo jurídico constituido por estas dos nociones técnicas tiene por objeto inmediato la aplicación de la ley, sin que pueda tener otro. Las situaciones jurídicas que de ella se deriven son sus consecuencias mediatas, ya se trate de obligaciones o de derechos reales. Entonces, vamos a partir de aquí y vamos a dejarlo también como un punto pendiente. El siguiente término va a estar redactado en plataforma y voy a abrir el espacio necesario para que ustedes puedan cargar la respectiva tarea de derecho civil de esta semana, que es buscar el concepto y clasificación de los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? En esencia, obviamente ya una vez que entendamos cuáles son los derechos reales, pues vamos a encontrar tipos, clasificación. Entonces, ello requiero que, pues obviamente lo investiguen, lo analicen, viertan una conclusión. Todo esto lo voy a redactar tal cual lo quiero, lo deseo, subirlo en formato PDF y que sea la actividad de esta semana. Entonces, vamos a procurar por ahí también los invito, los exhorto. Yo sé que trabajan, que muchos no pueden inclusive presentarse a clases virtuales, no puedo decir presenciales, virtualmente presencial. Sería muy provechoso. ¿Por qué? Pues porque si ustedes llegan a tener alguna duda o tienen alguna aportación, alguna participación, pues todo esto se toma en cuenta, genera, aprenden ustedes, aprende el compañero que a lo mejor también se le había ocurrido la misma duda o no se le había ocurrido, pero pues también le abre el panorama para observar que existen diferentes puntos de vista y a su mismo pues también me retroalimentan a mí. Entonces, en ese sentido es muy provechoso. Entiendo los trabajos, pero vamos a procurar que también no se nos junten las tareas porque luego pues pasa a ser muy pesado para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la tarea pendiente y entonces aquí
lo rescatable de este pues, párrafo de esta diapositiva en específico es que las situaciones jurídicas que deriven, situación jurídica como un hecho jurídico o un acto jurídico, que deriven, obviamente, pues sus consecuencias inmediatas, todo acto, toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Lo sabemos muy bien, también no es una ley propiamente del derecho, una ley jurídica, pero dice, ya se trate de obligaciones o de derechos reales, ¿sale? Entonces aquí ya como principal fuente, según Bonitas, es los contratos como fuentes generadoras del derecho, ¿no? Primordial. Ahora, continuando con nuestra exposición, diremos que por hecho jurídico, ojo aquí ya, bueno, ya básicamente se está resolviendo esta circunstancia, esta situación, como hecho jurídico, debemos entender aquel acontecimiento natural o del hombre que en derecho toma en cuenta para atribuirle consecuencias jurídicas, en tanto que por acto jurídico se entiende a la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear. Y ojo con esta definición después del punto. Yo creo que lo anterior ya lo entendimos, ¿no? En la cuestión de definir hecho jurídico, acto jurídico, ya lo expliqué. Aquí ya está redactado tal cual. Diremos que por hecho jurídico se entiende aquel acontecimiento natural o del hombre que el derecho toma en cuenta para atribuirle consecuencias jurídicas. Ya expliqué un hecho obviamente pues natural en donde el hombre no interviene en absolutamente nada. Expliqué otro hecho natural en donde interviene como un actor, ¿no? Que es el nacimiento de una persona. Entonces se observa, ¿no? Obviamente pues este tipo de circunstancias. Ustedes van a decir, oiga, profesora, pero entonces la concepción de otro ser humano, que en este caso la reproducción, inclusive pues hasta existe la reproducción asistida, no es un acto jurídico. Bueno, el acto tal cual, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Que sí implica un acto jurídico en el cual, bueno, pues ya sea que de forma natural, es decir, un hombre y una mujer, tengan, obviamente, pues, consientan tener relaciones sexuales que den o tengan como finalidad procrear una vida, ¿no? Entonces, pero el nacimiento ya no pende de ellos. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Obviamente, pues si la mujer no consintiera y el hombre, pues obviamente quisiera tener relación sexual, eso también es consecuencia en el campo del derecho. ¿Por qué? Bueno, al final del día puede resultar un embarazo o no, ¿sale? Puede resultar inclusive pues una enfermedad de transmisión sexual o no. Sin embargo, si es por la fuerza y no es consentido por una de las dos partes, entonces también hay consecuencias en el campo del derecho, pero aquí ya entra el derecho penal al estudio de, si no, pudiera ser el derecho civil, ¿no? Que regula, obviamente, pues ya hay una relación de pareja, ya hay una relación de concubinato, ya hay una relación obviamente pues de parentesco afín o filial con otra persona que nació precisamente de esa relación y que al final del día los padres se queden juntos o no, decisión obviamente pues ya diversa, también pues los une, ¿no? Relativamente, pues este hijo, ¿no? En el cual, bueno, pues obviamente se tiene que llegar a un acuerdo, un consenso, si no, pues los regula el derecho de familia. Entonces aquí son conductas distintas. Sabemos que existen diferentes maneras de actuar del ser humano, que todas y cada una de ellas se ven encuadrando o no. Si es una sana convivencia, por supuesto que no va a tener consecuencias del derecho. Ojo, no me malinterpreten, sí tiene consecuencias del derecho, obviamente, pues existe, por ejemplo, la obligación, ¿no? de alimentos, pero si lo hacen, obviamente los padres los otorgan de una forma espontánea, de una forma voluntaria, inclusive, ¿por qué no decirlo, no? Con el amor que se tienen, obviamente, pues entre la familia, obviamente procurar, cuidar, otorgar los alimentos o obviamente el recurso económico necesario para estudios, obviamente pues también para dispersión, para obviamente pues para alimentación, para vestido, para calzado, para todo lo necesario para el buen desarrollo de una persona, obviamente pues hasta que lo dejen de dar, inclusive hasta después, ¿no? De que se termine la obligación,
no implica una exigencia de esa obligación. ¿Me explico? Entonces, sí se entiende que es una obligación, pero mientras se siga cumpliendo de una forma voluntaria, ojo aquí con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, los hijos no tienen, o quien, obviamente, pues el acreedor alimentario, no solamente pueden ser los hijos, hemos estudiado de un derecho más explorado, que pueden ser los padres, que pueden ser los abuelos, que pueden ser los hermanos. Evidentemente, ya depende de cada situación jurídica en particular, pero a lo que voy, obviamente, pues a lo que me refiero, es precisamente que el acreedor alimentario, al recibirlos de una forma voluntaria por parte del deudor alimentario, quien los tiene que dar, entonces no nace el derecho en su caso, ¿no? No nace su derecho a demandarlo. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo. ¿Qué demandas si ya lo está recibiendo? Entonces, demandas cuando se niega, demandas cuando se obstruye tu derecho, ¿no? Entonces te ve afectado tu derecho. Entonces necesitas acudir a una instancia judicial o a una autoridad, puede ser inclusive administrativa, judicial, etcétera, depende del derecho, a, obviamente, pues, a pedir ese derecho, ¿no? Que no se te está brindando, que no se te está reconociendo, que no se te está garantizando. Entonces, de ahí también puede decirse que nace la obligación o no, ¿no? Entonces, ¿existe la obligación? Sí, pero ese derecho a exigirla, no, si es que se da de forma voluntaria. Si no, por supuesto que sí, ¿no? Lo sabemos y tal vez pueda parecer lógico, pero ya expresarlo en el sentido jurídico o darle esta doble intención, pudiera ser una doble intención, obviamente, pues de sentido común y una intención legal también, ajustarla a derecho o explicarla, obviamente también como el derecho la comprenda, pues es distinto, ¿no? A lo que obviamente pues engloba lo que pudiera parecer lógico, ¿no? Ok, no te da gasto, no te da para tu escuela, pues, exígelo, demándalo. Entonces, evidentemente, te está dando, pero tú, ojo, esto es una percepción, yo creo que subjetiva, ¿no? Ay, es que sí me da, sí me cubre para la escuela, sí me da, obviamente, pues para la despensa, para los gastos, eh, inclusive pues me sobra un poquito para recreación o esparcimiento, pero es que yo necesito pues obviamente un carro, obviamente pues un carro del año, me lo merezco, ¿por qué? Porque me traslado a la escuela, ¿por qué? Porque o me traslado, obviamente, pues eh, depende, ¿no? A la casa del novio, de la novia, de los familiares, de los amigos. Entonces me expone al transporte público. Entonces yo creo que sí, le voy a pedir o le voy a exigir, obviamente, pues que me, pues, me compre un carro, porque al final del día entra dentro de todo esto, ¿no? Entonces, hasta este tipo de limitantes, el derecho tiene esta interpretación. Entonces, sí, tal vez la ley no te contemple tal cual, ¿no? Las pretensiones que cada uno de nosotros pudiéramos tener, porque entonces imagínense cómo estaría, ¿no? Serían pergaminos y pergaminos, por no decirlo obviamente, o libros, tomos, tomos y tomos, de todos y toda cada una de las pretensiones, inclusive por más absurda que parezcan, las nuestras, hayan escuchado noticias absurdas, ¿no? En el sentido, obviamente, pues, increíble, o por más incrédulo que nosotros parezcamos, pero existen, ¿no? Entonces, no se puede contemplar todo de esta manera. Puede ser una forma genérica y ya de una forma más específica, precisamente para eso está la autoridad, ¿no? Para discernir este tipo de circunstancias, ajustarlo, apegarlo a derecho, o si no, pues también, obviamente, crear, ¿no? Precedentes, jurisprudencia, tesis aisladas relativamente a las pretensiones o al caso concreto en relación a un hecho de una forma genérica que la ley contempla, pero no tan específicamente como lo que se pretende, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver, ya para cerrar la idea, ¿merece o no el vehículo después de que le están dando alimentos? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no. Yo creo que no y no lo merece, obviamente a menos que acredite ese estado de necesidad.
Pero ¿cómo vas a acreditar un estado de necesidad cuando se te está cubriendo absolutamente todo lo básico? Un carro, obviamente, pues del año es un lujo. Los lujos ya no entran dentro de lo que es la necesidad. Entonces, entiéndase que le van a negar el derecho, ¿no? Así ha sucedido. A menos, obviamente, pues existen otras circunstancias, ¿no? Caso diverso con la esposa, por ejemplo, o el esposo, si es que el esposo es el que trabaja. Aquí no vamos a decirlo siempre como puede ser lo mismo, pero lo más genérico tal vez sí, este, en el cual, bueno, hay un matrimonio, sociedad conyugal, entonces, bueno, pues ya deseo la liquidación de los bienes. Ojo, y esto no es menester separarse. Entonces, pudiéramos continuar juntos, pero vamos a liquidar los bienes. ¿Te parece? Ok, me parece. Entonces, en ese sentido, ahora sí, ¿no? Pues yo me hago cargo de esto, a mí me corresponde lo otro, ¿qué te parece si tú te quedas con el vehículo, a mí me dejas el departamento, las rentas de esto? Entonces, si es que los hay, pudiera no tener bienes, entonces, aunque hubiera sociedad conyugal, no hay nada que liquidar. Eso es, son circunstancias en específico, ¿no? Son cuestiones genéricas. Puede haber sociedad conyugal, pero no necesariamente tiene que haber bienes. Puede haber sociedad conyugal, puede haber un bien, puede haber sociedad conyugal, puede haber 1000 bienes. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Con cada circunstancia, cada situación es diferente, obviamente, pues dependiendo y de forma muy específica. Por ahí hay cuestiones que dicen todos somos distintos, todos somos diferentes, todos somos únicos, es cierto. Entonces, dado esa diferenciación, obviamente, pues esa cuestión única, que también puede ser una circunstancia única o pocas circunstancias las que se pueden vivir al respecto, pero que sí son importantes para el campo del derecho, habrá otras que no. Entonces, obviamente, pues ahí es donde se tiene que actuar, ¿no? Se tiene que interpretar. Los operadores, nosotros los operadores jurídicos, somos los encargados de ello, ¿no? Nuestra postura, tal vez yo soy la actora, tal vez yo soy la abogada, tal vez yo soy la jueza. No estoy diciendo que sea todas en un mismo, al mismo tiempo, sino obviamente pues no, el derecho inclusive lo prohíbe, ¿no? Pero pudiera ser yo una, pudiera ser otra, ¿no? Entonces, como operadores jurídicos tenemos este conocimiento, tenemos que tener esta noción. Y a pesar de que los criterios no siempre tienen que ser unánimes, unificados, en el mismo sentido, pudiéramos tener nuestros propios argumentos fundados, motivados, por supuesto, exponerlos a la autoridad, ¿no? Entonces, ahí es donde va la persuasión de cada uno de nosotros. Pero bueno, entonces, me regreso. Esto en ocasiones a veces me expando un poquito más, pero todo tiene una finalidad que es entender al final del día, ¿no? Obviamente, pues este tipo de consecuencias jurídicas, las interpretaciones, los actos, los hechos, que sí son relevantes y otros que no lo son. Sale las particularidades de cada uno de ellos, qué ley los contempla, obviamente también, tal vez no un criterio judicial en el sentido de que miren, la ley contempla esto, sin embargo, en la práctica pocas veces sucede esto y esto. Entonces, son circunstancias diferentes, ¿sale? Bueno, dice, en tanto acto jurídico se entiende la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho y que esa manifestación de voluntad produzca el efecto deseado por su autor, existiendo de tal manera actos en los que solo interviene la voluntad, llamados unilaterales, y aquellos necesarias la concurrencia de dos o más voluntades, denominados actos bilaterales. Los hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios y aquellos a su vez lícitos e ilícitos. Entonces, todo este párrafo después del punto, yo creo que hay que tomar nuestro tiempo para poder darle esa interpretación o ese análisis. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta la siguiente definición. Los actos jurídicos, esta es otra distinción, ojo, se entiende por la manifestación exterior de la voluntad. Hasta ahí creo que de forma genérica es lo que hemos estado viendo hasta la actualidad o hasta el momento. Entonces, que se hace, ojo ahí radica la diferencia, con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir. Ojo, estas cuatro acciones son acciones distintas. Hay que entenderlas, qué significa crear, qué es lo que se puede transmitir, qué se puede modificar o qué se puede extinguir. Entonces,
extingue una obligación. Ah, ok, ya me está diciendo que puedo crear una obligación, puedo transmitir una obligación, puedo modificar una obligación o puedo extinguir una obligación, así mismo como un derecho. Ah, ok, bueno, también puedo crear un derecho, transmitir un derecho, modificar o extinguir un derecho. Entonces, no en el sentido tan literal, ¿no? Que se plasma de la creación de, ah, ok, yo ahorita en este mismo momento voy a crear un derecho que fulanito de tal va a tener para con su tanito. No, sino que el derecho mismo se crea con la propia, con el propio acto jurídico, ¿no? Yo decía, ah, ok, voy a crear un derecho a, ok, bueno, necesito, ¿no? Vender este vehículo automotor que tengo, entonces voy a crear un derecho y una obligación a su vez. O puedo, ok, ya tengo un derecho de crédito. Fulanito de tal me firmó un pagaré, me debe, entonces lo voy a transmitirlo a su tanito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero tener relación con fulanito de tal, o pues me da flojera cobrar, o pues ya necesito mi lana, ¿no? Y todavía no la tiene, entonces me están proponiendo comprarme la deuda o la transmito. ¿Por qué? Pues porque yo también debo. Entonces me deben, debo, transmito la deuda. Pudiera ser, ¿no? Entonces transmito la obligación, transmito el derecho, modifico, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Sí te pedí prestado, fueron 50,000 pesos, sí acordamos un interés del 10%, pero ¿qué te parece? Mira, la necesidad o el COVID o lo que sea, ¿no? Entonces ahí empezamos con pues bueno, ya también con la persuasión, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esta manera o con la situación real? No lo sé. ¿Te parece si mejor convenimos 5%, le bajamos la mitad? Entonces, ok, la obligación y el derecho, obligación para mí, que soy la deudora, derecho para mi acreedor, nace en ese sentido, ¿no? Yo tengo, pues en su momento yo tuve el derecho a recibir el dinero y la obligación de dármelo, ¿no? Si es un contrato, por ejemplo, vamos a verlo más adelante, ¿no? Un préstamo, ¿no? Ahorita no vamos a referirnos a contratos de forma específica porque es a lo que vamos a adentrarnos y no pretendo, pues por ahí, confundir los términos todavía. Digo todavía porque vamos a tener necesariamente que entrar al estudio de estos. Entonces, pero quiero hacerlo paulatinamente, poco a poquito. Entonces, ese préstamo ya tuve ese derecho a recibirlo, ahora tengo la obligación de restituirlo. Y además la obligación, si pactamos un 10%, de cumplir ese 10%. Pero podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si lo modificamos y ahora que sea 5%? Y pues, a lo mejor me acredita y dice, pues órale va, con tal de que me pagues puntual, te acepto que sea el 5%, ¿no? Que me restituyas mi dinero y aparte pues gano un 5% de interés por el monto que te presté. ¿Ok? Entonces ahí es donde se modificó, ¿no? En este caso pues el derecho y o la obligación, en este caso la obligación, ¿no? La obligación mía de ya no cubrir un 10%, sino ahora cubrir un 5%. Entonces, vamos imprimiéndole el sentido de distinción. O sea, no es lo mismo, son cuatro circunstancias distintas, diversas, ¿no? En el cual, obviamente, pues, creo que ya hasta le cambié. Mm, mm, mm. Estamos obligados a declarar obligaciones y se deben dar actos jurídicos. ¿Dónde viene? Ahorita se me fue. Se encuentra en su origen en la ley. Bueno, era, ya hasta me perdí. Aquí está. Creo que nunca, no sé si la había cambiado o no, pero no lo encontraba. Ya, crear, transmitir, ya hablé de la modificación, ya hablé de la creación, ya hablé de la transmisión, ya hablé de la modificación. Ahora la extinción. No, pudiéramos ser que hay deudas, ojo, no es de una forma genérica y sigo en la misma línea de la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un ejemplo, pues común, ¿no? Yo creo que quién no ha tenido una deuda o quién no le han debido dinero. Entonces, ¿quién no ha sido acreedor o deudor? Pudiera ser que no caigamos a lo mejor en los dos supuestos. Es muy raro, ¿no? Sin embargo, conocemos la figura, la hemos vivido y por eso pues me atrevo a poner el mismo ejemplo para cuatro acciones distintas, que es la creación, que es la transmisión, que es la modificación, y ahora voy a hablar de la extinción. Ahora, no sé si por ahí tengamos una noción genérica
a lo que se refiere, por ejemplo, pues una deuda con Infonavit, ¿no? Entonces, yo estoy pagando mi crédito, estoy trabajando, cotizo para el Infonavit, cotizo para el Seguro Social, pero sucede que estaba yo comprando una casa, me quedan 10 años para liquidarla, 10 años que pues obviamente pues me van a seguir descontando, a menos que yo aporte de una forma voluntaria y terminara de pagar más rápido. O en su momento que a lo mejor me quede sin trabajo, se atrase la deuda, entonces a lo mejor me empieza a generar intereses, etcétera, ¿no? Hasta el momento en el cual pues pudiera ser que poner en peligro inclusive pues ese crédito, ¿no? Que se pierda. Entonces, dándolo de esta manera, digamos, ¿cómo es una forma de que se extinga la deuda? Ah, pudiera ser, y lo vamos a ver más adelante en los contratos, pero pues la liquido, ¿no? A lo mejor me cayó una herencia, a lo mejor tuve suerte, me saqué la lotería, o obtuve un préstamo de otro lado, no lo sé, ¿no? Pudieran ser otras circunstancias diversas, pero pago la deuda, entonces se extingue la obligación, ¿sale? Entonces, o otra forma distinta también, este es poco usual y aquí es donde pongo el ejemplo, que en la parte anterior de decir que no siempre que pasa lo que a continuación voy a mencionar, tienen que tener las mismas consecuencias, ¿sale? Por ejemplo, pudiera ser pues la muerte del trabajador, ¿no? A lo mejor sucedió un accidente de trabajo que lo hizo pues perder la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el crédito Infonavit? ¿Qué pasa en este caso con esa deuda que se tenía? Bueno, pues la ley establece que se extingue en ese momento, ¿sale? Se extingue la deuda. Entonces, ya no existe la deuda, pero hay otras deudas que sí se pueden transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo que yo se le estaba pagando al Infonavit, a que yo se le esté pagando, por ejemplo, al banco, o que yo se le esté pagando a una persona, eh, pues una persona física, ¿no? Una empresa, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí sí, a lo mejor se pausa, en este caso, la deuda. ¿Por qué? Por el acontecimiento que ya sucedió, la muerte del deudor. Entonces, ¿ahora qué pasa con eso? Bueno, hay un derecho. Por ejemplo, hay un derecho que se estaba adquiriendo en una propiedad, que se estaba adquiriendo obviamente, pues también un dinero que ya se disfrutó, que ya se usó, o lo que haya sido, pero en este caso existe ahora una obligación de restitución, ¿no? Que si se estaba pactando o no se estaba pactando, bueno, pues ya puede ser diverso. Sin embargo, se suspende, pero no se extingue. Ojo con esto, a menos que expresamente así se contenga, ¿sale? Pero en su mayoría no la perdonan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues existen derechos sucesorios, ¿sale? Que por ahí también ya lo mencioné en Derecho Civil 1, en relación inclusive a Derecho Romano, que implica pues también cómo se daban esos derechos sucesorios. No solamente se transmiten los derechos, sino, ok, vas a adquirir esa vivienda, perfecto, pero esa vivienda está hipotecada. Entonces tiene una deuda, hay que terminarla de pagar. Al término de pagarla, vas a adquirir la propiedad. Muy bien, pero pues te va a costar liquidar la deuda, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y esto por poner un ejemplo de muchos. Entonces, entiéndase, ojo, hay que empezar a relacionar a la obligación, obviamente, pues, o inclusive aquí mismo, ¿no? Nos implica que el acto jurídico sea pues aquel hecho o manifestación de la conducta humana que tiene consecuencias en el campo de derecho, como lo son crear, modificar, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, obligaciones, y obviamente pues también que esto produzca el efecto deseado en su autor, existiendo de tal manera actos que solo interviene una voluntad. Por ejemplo, y lo acabo de mencionar, que se muere la persona, ¿no? Que estaba adquiriendo la casa. Ay, pero ¿cuál era a lo mejor ya tenía una enfermedad, ¿no? ¿Cuál era su voluntad? Ah, pues su voluntad fue, sí, dejó un testamento, o dejó un testamento que al finalizar, obviamente, pues la casa tal o los bienes tal iban a pasar a nombre de tal, tal, tal. ¿En qué proporción? En esta proporción, ¿no? Entonces, de una forma pues, específica, dices tú, ahí no interviene. Pudiera ser que en su momento de vida lo consensó, pero al final del día la voluntad es suya. No necesito yo haber hecho a ver que, por ejemplo, el notario haya aceptado lo que era mi voluntad. Entonces es una voluntad unilateral. Ojo con esto, ¿sale? Hay voluntades o hay actos jurídicos que son unilaterales y otros que son bilaterales.
El punto de partida o de la palabra implica del uni, una sola voluntad, o bilateral, dos voluntades que se necesitan. Cuando, como es un ejemplo de dos voluntades y una voluntad, bueno, pues un testamento, por ejemplo, ¿no? Y de dos voluntades, pues una compra y venta. Yo no puedo venderle pues mi vehículo a otra persona si esta persona no lo quiere, no lo necesita, no tiene dinero, no le interesa sencillamente, ¿no? Entonces carece de su voluntad, entonces yo no lo puedo hacer de una forma unilateral. Bueno, pues tú me lo vas a comprar porque ya decidí de esta manera. Entonces ahí lo tienes y págame el precio, ¿no? No, por supuesto que no, sino tiene que haber, ok, ¿te interesa? Sí, sí me interesa, entonces vamos a pactar sobre el precio, plazos, etcétera, la entrega, o sea, se pacta todo, ¿no? Entonces existen dos voluntades que ya se unieron y que ahora sí produce un acto jurídico distinto. Y vamos a analizar más adelante los tipos de contratos que existen, ¿sale? Entonces, hasta el momento, pues aquí nos quedamos, ya es prudente, ya en esta diapositiva retomamos la siguiente sesión clase. Recuerden la tarea, voy a subir esta diapositiva y también asimismo pues como la tarea pendiente para, para la próxima semana, ¿no? Entonces, consejo es que no se la dejen juntar y pues nos estamos viendo la próxima semana y quienes puedan el día de mañana en Derecho Penal 1, ¿sale? Entonces, una excelente noche y que estén bien.